tenemos listo a Fernando Atria ya para Don que Fernando Atria, se una por con supuesto nosotros que sí. y empecemos a conversar sobre... Listo estoy. ¡Eso! Ah, mira, con micrófono y todo, me encanta. Ale, Dígame. Ale, ¿tú dijiste por qué no estaba Jürgensen? No, Lo que no pasa lo he es que dicho. cambiamos a Jürgensen por Fernando Atria. Ahora él es el nuevo permanente. No, yo no podría estar a la altura, no soy digno de atarle las cuerdas de sus sandalias. Me encantó. Oye, no está Jürgensen hoy día, Jürgensen- no se sentía bien, esa es la verdad, está medio enfermito, así sí. que para los que... Y a Queremos cuidarlo Fernando, para que el domingo esté exacto, flor. y a Fernando lo habíamos invitado desde antes de que Mauricio estuviese enfermito, así que... Ahora, si hace los méritos, se puede quedar. No. Bueno, es Yo feliz. un amigo de esta casa y siempre tiene aquí abierta una puerta para que entre justamente y para que entremos en materia rápidamente. Yo decía, cuando partimos el programa le decía a Daniel, y Daniel tiene la misma sensación que yo. ¿Cómo estás tú, Fernando? Voy a partir por preguntarte tu sensación, porque queda tan poco, quedan 4 días y yo al menos estoy como ansiosa, como que quiero ya ir a votar, así como que quiero despertarme y que sea domingo y partir al local de votaciones, como que esa es mi sensación en este momento. ¿Cómo estás tú así ya como ser humano antes de entrar en materia como No, académico y como estudioso? Igual que tú, Ale, así como... Oye, Así- a mí se me nota, mi señora me lo dice, ¿no? Es que yo estaba el sí y el no, pero no estaba tan ansioso para el sí y el no del año 87, 88, no. Me acuerdo, y incluso me tocó ser subjefe de local de votación y no estaba tan ansioso como ahora. Esto es como, no sé por qué, uno, bueno, quizá los distintos momentos históricos, ¿no? Sí. Sí, qué loco eso. Quizás estaba más seguro. No sé, como no que sé. hoy día, no sé qué es, pero será como que es para partir algo nuevo. Pucha, no sé qué es, pero esa sensación así que uno tiene de mucha como ganas. Yo creo que lo que pasa es que las generaciones, todas las generaciones son definidas por ciertos momentos especiales, creo yo. La mía y la de Daniel fue definida, yo creo que el 5 de octubre ocupa un lugar especial en la autodefinición política de nuestra generación. La generación anterior la había marcado la UP, ¿no? La UP y el golpe. Esta, creo yo, o sea, el evento del domingo, o lo que empieza el domingo, va a ser un evento de esa envergadura que va a marcar a una generación. Así de grande, yo creo. Pero nosotros vamos a tener 2 marcas de generación, pues, Fernando, esta y la anterior. Bueno, nosotros pensábamos que el 5 de octubre del 88 se empezaba a acabar el ciclo que había empezado con el golpe de Estado, ¿no? Claro. Sí. Bueno, nos equivocamos por 30 años. Todos podemos equivocarnos. Se ¿qué nos tanto corrió la estamos teja, dando? pero Todo el mundo 30 tiene años derecho a es harto. equivocarse. 20 no es nada, pero 30 sí. Claro. De todas maneras, Sí. harto, diría yo. Oye, entremos en materia entonces, porque sigue habiendo mucho incertidumbre, Dudas. mucha duda. Ayer conversamos con Daniel Fernando sobre la ley 21.200, porque la ponen como si fuera algo malo. Como si, oye, pero es que con esta ley está todo dicho, ya no hay nada que hacer. Y tratamos de explicar que eso no es así, pero quizás también tú podrías explicar un poco de qué se trata de esa ley para que no haya duda alguna de parte de nuestro... No, sobre todo aquello que dice que está todo amarrado, Claro. que el artículo 135, que el artículo 136. Bueno, yo creo que eso, para mí son cosas absurdas, pero empezar a explicarle a cada persona que me escribe, a varios le he dicho, ¿sabes que no puedo? Está un poquito tarde. Me escriben mucho para decirme, oiga, pero ¿qué pasa esto? Sí, pues, a mí no, pero es igual. que para un poquito, o sea, no hay que explicarle con una cuestión que tiene que ser una cuestión enorme, que no es así lo que dicen algunos videos, que expliquemos, o sea, básicamente es la ley que implementa el proceso constituyente, que pone ciertos límites. El otro día yo escuchaba a Javier Couso, que tú bien conoces, Fernando, que decía que en todos los procesos constituyentes ha habido reglas, en el ecuatoriano, en el colombiano, en el boliviano, y que hay que respetar, y que hay ciertas cosas que, claro, vamos a tener que fijarnos un poco más que en otras, digamos. Sobre todo, bueno, no sé, desarrollalo tú y después hablamos un poco más, ¿te parece, Fernando? Sí. No, es divertido. O sea, yo creo que lo que hay que entender es que la desconfianza sobre la cual se construye este discurso sobre la ley 21.200 es una desconfianza que yo creo que está bien justificada, en el sentido Yo también creo. de que no sería la primera vez, por supuesto. Entonces decir,
nos están pasando gato por liebre, aquí hay letra chica. No es una pura fantasía, es parte de la experiencia. Entonces la gente está, creo yo, con la bala pasada, ¿no? Está, o sea, que lo primero que hay que hacer no es una pura fantasía la posibilidad. Ahora, yo, habiendo dicho eso, yo creo que en este caso es una sospecha infundada. Ya. Y es infundada, ¿por qué? Porque tú lo has dicho, Daniel, primero. ¿Cómo? ¿Por qué es infundada eso? Sí, tú lo has dicho, Daniel, primero, la ley 21.200 no es ninguna ley secreta, oculta, extraña, es la ley que creó, que le agregó al capítulo final del texto constitucional, un capítulo que se llama sobre la nueva constitución, ¿no? O sea, y que fija el procedimiento, que incluye un plebiscito el 25 de octubre, esa que tú tienes ahí, ¿no? Tiene el plebiscito del 25 de octubre, especifica que en el plebiscito se va a preguntar si quiere usted una nueva constitución y se podrá responder apruebo o rechazo, que se va a hacer una segunda pregunta que va a ser convención constitucional, convención mixta, que es la convención constitucional, que es la convención mixta, todo eso está ahí. Claro, además hay una regla que se dice que puede ser un problema, que donde estaría escondida una trampa. Claro. Eso. Que es en el artículo 135. Que dice, en su inciso cuarto, quinto, no sé, ahí Daniel lo tiene. El cuarto. Dice que la convención, la nueva constitución tiene que respetar 4 cosas. Y vamos viéndola. Primero, tiene que respetar el carácter de República de Chile. Hasta donde yo sé, quizá me equivoco, pero hasta donde yo sé, nadie está abogando por hacer de Chile una monarquía. Claro. ¿No? Es lo mismo que dije ayer, palabras repetidas, ¿sí? Es lo mismo que dije. Entonces, en la medida en que esa limitación impide hacer algo que nadie querría hacer, es una limitación que no es relevante. Ahora, que estaremos de salvo que acuerdo. me elijan a mí como rey. Si a mí me eligen como Bueno, rey, bueno, ahí podemos cambiarlo. Pues entonces estaríamos todo el resto estaríamos ya complotando. Claro. No, entonces, esa es la primera. Bien importante, una limitación que excluye cosas que nadie quiere hacer no es una limitación. Exacto. Eso supongo yo que es bastante obvio. Segundo, la segunda, no puede negar Régimen el principio democrático. Claro. O sea, ¿no? Y hasta donde yo sé, nadie quiere una dictadura. Exacto. Entonces, que todos queremos el principio democrático, por lo menos. Y entonces, que no se pueda negar el principio democrático tampoco es un problema. Tercero, no se puede negar el efecto de sentencias judiciales ejecutoriadas, que son sentencias que fallan casos particulares. Ojo, esto no se aplica a las doctrinas que haya fijado el Tribunal Constitucional en sus sentencias. Por supuesto, si la Constitución cambia, las futuras sentencias del Tribunal Constitucional cambiarán. Entonces aquí, esto no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la sentencia en que se declara un derecho en un caso individual. Hay una demanda, un demandado, un demandante, y el juez decide y se apela y se decide la apelación y se recurre de protección, de casación, y al final se fallan todos los recursos. Eso es una sentencia que se llama ejecutoriada, contra lo cual ya no caben recursos. Y entonces, la nueva Constitución no es para negar sentencias ejecutoriadas. Así que esta tercera limitación tampoco es relevante, creo. Claro. La cuarta es la que suscita la sospecha. Porque la cuarta dice que se deberá respetar los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Y entonces hay gente que dice, en algunos tratados, los tratados de libre comercio, los tratados de protección de inversiones, está el modelo neoliberal. Por eso no queremos firmar, por eso hay gente que dice que no hay que firmar, y yo estoy de acuerdo con eso, el TPP-11. Porque ahí lo que se hace, se protege el modelo neoliberal. Y como los tratados no van a poder ser cambiados, según el artículo 135, entonces el modelo neoliberal no va a poder ser transformado, y esto quiere decir que entonces no va a haber nueva constitución. Perfecto. El argumento es un argumento que si fuera correcto tendría sentido, pero no es correcto. Porque, y aquí yo les pido 1000 disculpas a los auditores, pero en alguna medida vamos a tener que empezar a hablar en un lingo jurídico que puede resultar incomprensible. Así que si se pone incomprensible, tú, Ale, que eres la única sensata aquí, la única no abogado, dale, dale. Empiezan ustedes y yo les voy diciendo si se entiende o no se entiende. Ayer estaba en una cosa con Nano Stern y Nano dijo, cuando empiecen a hablar en jurídico incomprensible, yo le voy a decir aro, y los paro. Así que tú nos paras con esa fórmula o con otra, Alejandra. Ya. Los tratados internacionales
Los que importan, o sea, los que nos preocupan, son los de libre comercio y protección de inversiones, porque evidentemente los tratados de derechos humanos no son el problema. Queremos que la Constitución proteja los derechos humanos, no que vaya en contra. Así que eso no son el problema. Perfecto. Son protección de inversiones y libre comercio. Pero esos tratados no prohíben, esto es bien importante, no prohíben a Chile cambiar su regulación. No es que digan, Chile no podrá cambiar su regulación laboral. Ahora, es verdad que tiene efectos aquí. Porque lo que sí dicen los tratados es que cuando los países cambian sus regulaciones y de ese modo afectan algunas expectativas de los inversionistas, esos inversionistas tienen derecho a ser indemnizados. Eso sí dicen los tratados. Nótese, no dice que Chile no pueda cambiar su regulación laboral o medioambiental, o etcétera. Lo que sí dice es que cuando hay ciertos cambios regulatorios que afectan las expectativas de retorno de los inversionistas extranjeros, pueden darle a esos inversionistas derecho a ser indemnizados. Entonces, si el inversionista pensaba ganar 1.000 y como consecuencia de un cambio regulatorio gana 500, en algunos casos puede exigir indemnización por los 500 restantes. Por supuesto, ustedes comprenderán que los inversionistas entienden que todas sus expectativas están protegidas y los estados entienden que sus expectativas protegidas son mucho menores. Entonces, cada vez que un inversionista se queja de que hay una expectativa protegida de él que ha sido afectada y que tiene derecho a ser indemnizado, normalmente la respuesta de los estados es: usted está interpretando de modo exagerado sus expectativas, las expectativas protegidas son mucho más restringidas, etc. Y eso termina, en algunos casos, en juicio. Y por supuesto, hay mucho que decir acerca de esos juicios, pero no podemos hablar de todos los asuntos ahora. Lo que importa es que cómo va a aparecer este asunto durante la convención. Yo imagino que cuando, por ejemplo, se esté discutiendo sobre el agua, un inversionista extranjero que tiene derechos privados de agua, derechos de agua sobre los cuales tiene propiedad, hoy día constitucionalmente garantizada, va a levantar la mano y va a decir: la nueva constitución me tiene que garantizar mi derecho de propiedad sobre el agua porque si no está afectando mis expectativas. ¿Y qué le vamos a decir? Bueno, primero le vamos a decir: esa expectativa suya no está protegida por el tratado. Perfecto. No, porque no se trata de que Chile no pueda cambiar su regulación, y usted cuando llegó a Chile tenía que saber que la Constitución podía cambiar, que la ley podía cambiar. Eso es parte de lo que usted debería haber hecho en su evaluación de negocios. Claro. Pero en fin, en todo caso, si usted cree que esa expectativa suya está protegida, y nosotros creemos que no, pero si usted cree eso, demande a Chile. Y nos encontraremos en el tribunal, y Chile irá a ese tribunal a hacer su argumento, a explicar por qué esa expectativa no está protegida, y el tribunal decidirá. Y claro, es verdad, ahí Chile podría perder y podría tener que indemnizar, en algún caso. Pero lo que me importa es que quede claro que eso, la posibilidad eventual posterior de indemnizar a un inversionista, no significa que la convención no pueda tomar la decisión que crea que es la conveniente para Chile. O sea, si la convención quiere acabar con la privatización del agua, lo hace. Y si algunos inversionistas creen que eso los afecta, discutiremos en los tribunales. Pero, ¿me entiende? Entonces, no es que el tratado por sí mismo haga imposible que la convención tome una decisión que quiere tomar, aunque puede tener algunas otras consecuencias. Claro. Yo eso lo explicaba y quería decir también que esos tribunales son tribunales arbitrales internacionales. No hay cortes internacionales que vean los problemas entre empresas y particulares y el Estado. Entonces, una de las propuestas es no sujetarse a tribunales arbitrales internacionales. Aunque igual te puedan demandar ahí, porque eso estaba concebido en ese mismo tratado. Pero de ahí en más, en futuro, ¿por qué Chile tendrá, o sea, Chile evaluará en cada caso si se somete o no? Yo sé que estoy diciendo una cosa que a algunos les va a repeler, pero el someterse o no a tratados arbitrales, o sea, claro, a tratados de tribunales arbitrales internacionales, también puede quedar o no sujeto a la Constitución. Pero además, respecto a esas expectativas que dice Fernando, hay mucho escrito respecto de si esas expectativas chocan o no con los intereses del Estado muchas veces. Hay teorías ahí de cuándo chocan con ciertos intereses del Estado que son anteriores a los intereses privados. Y por eso Fernando dice, y también ya esto es teórico, también es conversable, que sus expectativas son mucho más grandes de lo que son, porque hay ciertos derechos que son anteriores a eso. Todo eso se discutirá en el tribunal. ¿Me explico? No sé si me logro explicar. Sí. Pero en el fondo es, y yo siempre digo, oye, esto, el problema que puede tener es si nos demandan en tribunales arbitrales internacionales, digamos que el cobre de todos los chilenos y que cree que tiene derecho a 20 años más de explotación del cobre. Y veremos.
A Chile ya le pasó cuando se nacionalizó el cobre en el 70-73, digamos, o el 60 y tanto que Frei lo hizo. O sea, tampoco es tan nuevo. Y también le pasó a Ecuador y a Bolivia, que también tuvieron esa experiencia y algunas las aceptaron como demanda y otras ni siquiera se metieron en el tema. ¿O estoy mal, Fernando? No, está bien. Ahí hay que agregar una cosa, creo yo. Es verdad que el sistema de arbitraje para estos tratados, que funciona a través de una cosa que se llama el CIADI, el Centro Internacional para Resolución de Disputas, que es un centro de arbitraje, ¿no?, que arma tribunales arbitrales. Ha sido muy, muy criticado porque es un sistema de decisión de casos de arbitraje que es extraordinariamente pro inversionista. Claro, porque los jueces lo nombran ahí. Exacto. Tiende a tener una interpretación de cuáles son las expectativas que es muy beneficiosa para el inversionista. Y eso ha causado mucha crítica, no solo en países como Chile o en países latinoamericanos, etcétera, sino también en los países centrales, ¿no?, en los países del primer mundo, etcétera. Entonces, esta es la razón por la cual yo creo que es una mala idea ratificar el TPP-11. Porque el TPP-11 ratifica ese modelo de resolución de disputas que está hoy día en cuestión. Entonces, lo probable es que pronto, o sea, que empiecen a haber modificaciones. Porque todos los países están preocupados de este sistema. En todo caso, por eso... Chile no ha firmado el TPP-11, ¿no es cierto? No, pero ha firmado otros tratados que de protección de inversiones que están vinculados a este sistema. Entonces, es verdad que hay un problema ahí, pero el problema, lo importante es identificar correctamente el problema. El problema no es que en virtud de los tratados la convención no va a poder decidir como quiera decidir. El problema es que los inversionistas usan estos sistemas para extraer de los estados cuantiosos recursos, cuando los estados lo que están haciendo es modificando su regulación interna por consideraciones de interés general. Por lo tanto, es inaceptable. Pero eso es una razón para cambiar ese sistema de resolución de controversias. No es una razón para sospechar del proceso constituyente. Perfecto. Me quedó clarísimo. Fíjate que ahora tengo tan mala suerte segunda que en un grupo... Sí, que el segundo problema... estoy en un grupo de WhatsApp, tengo tan mala suerte que estoy en un grupo de WhatsApp para saber de la salud de una amiga y una persona mandó algo a favor del rechazo, ¿ya? Y vienen 5 mitos. Pero lo voy a aprovechar porque me parece interesante que esto que anda dando vuelta, ¿no es cierto? Los primeros es un poco raro porque dice, mito 1 dice, en caso de ganar el rechazo, los votos de la segunda papeleta pueden forzar un proceso constituyente. Ellos mismos ponen que eso es falso, porque el proceso constituyente solo se llevará a cabo... Es que eso lo dijo Hermógenes. Me morí de risa. ¿En serio? Yo no sabía. Eso lo dijo Hermógenes Pérez de Arce. No te lo en algún live ultra facho, o sea, lo dijo él mismo en alguna parte. Claro, y los del rechazo están negándolo. Cáchate, a ese nivel. Entonces se lo dijo Hermógenes y estaba la otra niña que es socióloga, no sé cómo se llama esa niña, no sé qué, pero ya en la locura más grande, lo dijo Hermógenes. Ay, Dios mío, ya. Mito 2 dice, es posible cambiar nuestra constitución. Es imposible cambiar nuestra constitución actual, por eso necesitamos una nueva. También ellos ponen que es falso. Nuestra actual Carta Magna ha tenido 52 reformas y ha sido modificada 257 ha sido 250, no 52. Sí, dice reformas, y luego habla de 257 veces en sus 40 años de vigencia, lo cual es real, efectivamente. Pero lo que no significa, ojo, que podamos cambiar, por ejemplo, el tipo de Estado, porque eso no se puede cambiar. No se puede cambiar. El corazón de la Constitución, que es lo que avala, es un sistema neoliberal en su interior. Si eso es. Por supuesto, si la UDI se convence de eliminar el Estado subsidiario y hacer de Chile un Estado social y democrático de derecho, y abolir la libertad de enseñanza, y reconocer el derecho a la educación, y garantizar el derecho a la salud de un modo que sea posible que haya un sistema único para todos, si la UDI estuviera dispuesto a dar sus votos para eso, bueno, por cierto que no se puede cambiar. Pero sabemos que no lo van a hacer, pues nunca. O el agua, que ya no... O el agua, también, si la UDI se convenciera de que el agua... Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué la Constitución actual exige para hacer esos cambios el voto de la UDI? Respuesta, para que esas cosas no pasen. Exacto. Y es lo que nos ha pasado durante los últimos 30 años. Mito 3. Dice, gracias a la Constitución tenemos un tribunal constitucional que funciona como una tercera cámara impidiendo cambios. Y ellos ponen aquí,
Falso. El Tribunal Constitucional es un órgano que resguarda la supremacía constitucional, principio por el cual las leyes y órganos deben someterse a la Constitución y no a la voluntad de los políticos de turno. Eso ahí. Claro, formalmente tienen razón. Claro, formalmente tienen absolutamente es toda la verdad. razón. Pero el Tribunal Constitucional, y aquí voy a responder yo, fíjense, el Tribunal Constitucional determinó que una clínica tiene conciencia. que una no solamente una clínica, toda una universidad. Que una empresa tiene conciencia, que funciona como un ser humano. Y eso no es real. Y eso lo determinó el Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasó? Que finalmente la ley de aborto en 3 causales es muy difícil de llevar a cabo porque hay hospitales, clínicas, etcétera, a lo largo del país que se declararon contrarios. Que han declarado que no harán un aborto, aunque la mujer, el gestante, digamos, tenga alguna de esas 3 causales. Entonces, y esto se ha transformado en un problema, en un real problema, y sobre todo en pandemia. Ha sido muy problemático y muy complejo. Si ni siquiera te pasaban a veces los anticonceptivos, ni siquiera podías ir a hacerte no estaban atendiendo a las personas que tienen cáncer. Entonces, imagínense lo que pasó con los abortos. Fue terrible. Voy a citar un profesor muy capo de la Universidad de Chile de Derecho, ¿ya? Que dijo que todas las decisiones del Tribunal Constitucional siempre apuntan a favorecer a los empresarios o favorecer a las grandes instituciones. Ese profesor fue Fernando Atri. Yo se lo copio y siempre lo... Porque cuando hice ese análisis, estuvimos la otra vez juntos en un autor, hizo ese análisis, empezó a decir lo que tú acabas de decir, lo que pasa en materia laboral, ¿no? Además que nos dicen que los miembros del Tribunal Constitucional lo elige el Ejecutivo, ¿o no? ¿O me equivoco ahí? No, son 10 y son elegidos por Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Perfecto. ¿Sabes lo que yo creo de este mito? Que es divertido, porque ellos dicen, no, el problema no es el tribunal, porque el tribunal lo único que hace es proteger la Constitución. Entonces, si ellos tienen razón, entonces el problema no es el tribunal, es la Constitución. O sea, es más grave el problema. Entonces, la verdad es que da lo mismo. Claro. Pero, porque, espérate, yo creo que aquí lo que hay que hacer es mirar los problemas que surgen en términos de intereses envueltos. Ya. Sí. Y entonces preguntarse, ¿hay alguna lógica en la manera en que se han decidido estas cosas en el tribunal? Vamos viendo. En el caso del aborto que tú decías, Ale, era ¿cuál era el interés que estaba siendo afectado? El interés de la Universidad Católica. Es obvio, ¿no? La Universidad Católica Solo quería... la Universidad Católica. No era una reflexión teórica sobre la objeción de conciencia institucional, no era una metafísica de las personas jurídicas, no, era la Universidad Católica. A un lado estaba la Universidad Católica. ¿Qué estaba al otro lado? Estaba el derecho de las mujeres a poder acceder con facilidad a una prestación que la ley les permitía. Exacto. Entonces tenemos a un lado a las mujeres y al otro lado la Universidad Católica. ¿Quién ganó? La Universidad Católica. En el caso del CERNAC, ¿quién estaba? ¿Cuál era el CERNAC? Se había dictado una ley que pretendía darle facultades de verdad para sancionar al CERNAC, o sea que el CERNAC pudiera sancionar empresas que abusaban de los consumidores, y la Cámara de Comercio, representada por el hermano del diputado Melero de la UDI, fue al tribunal a pedir que se declarara inconstitucional. De nuevo, miremos los intereses. A un lado, ¿quién estaba? Estaban las empresas que podrían haber sido sancionadas por el CERNAC. ¿Quién estaba al otro lado? Los consumidores. Porque evidentemente que el CERNAC pueda sancionar, protege a los consumidores. Exacto. ¿De qué lado estuvo el Tribunal Constitucional o la Constitución? Del lado del CERNAC. Cuando fue la titularidad sindical y lo que se buscaba era fomentar, proteger la libertad, la capacidad de acción colectiva de los trabajadores para poder enfrentar de mejor manera la negociación colectiva, el empleador, etc. Y se argumentó que no se podía negociar colectivo, que no podía haber titularidad sindical. ¿Cuáles eran los intereses? A un lado, ¿quién estaba? Estaban los empleadores. ¿Y al otro lado? ¿Y al otro lado quién estaban? Los trabajadores. Entonces, está bien, yo creo que eso es, bueno, o sea, el que escribe el mensaje dice esto no es un problema del Tribunal Constitucional, es un problema de la Constitución. Bueno, ya, está bien. A confesión de parte. Exacto. O sea, es la Constitución la que está del lado de las empresas, de la Universidad Católica, de los empleadores, etc. O el Tribunal Constitucional. La verdad es que da lo mismo. Pero en todo caso, hay una cosa que es obvia. Es obvio por qué está del lado de esos intereses. Porque esta Constitución es la Constitución de los propietarios. Es la Constitución de los que ganaron militarmente el 11 de septiembre. Entonces, ¿por qué hacernos trampa en el solitario? ¿Por qué tenemos que fingir que no vemos que esta Constitución fue dada por los vencedores del 11 de septiembre y que entonces impuso los intereses que representó el golpe de Estado
que son los intereses de los propietarios. ¿Por qué tenemos que hacernos los tontos respecto de eso? Totalmente de acuerdo. Es como quien escribe la historia, los que ganaron generalmente, ¿no? Es como, bueno, eso es. Claro, es como eso. Pero me gustó la frase, hacernos trampa en el solitario. Hay que ser bien tarado para hacerse trampa en el solitario. Me encantó. Sí, oye, bueno, yo a veces me hago trampa para poder terminar, porque si no me quedo pegada. Pero bueno, oye, el mito 4 y el mito 5 son divertidos porque son como van como juntos. Se los voy a leer los dos. Dice, el mito 4 dice, una nueva constitución hará posible el acceso gratuito y universal a la salud y educación y mejorará las pensiones. Entonces ellos ponen, falso, ninguna constitución puede garantizar prestaciones sin contar con los recursos financieros para eso. Ninguna constitución puede crear recursos financieros, dice el mito 4. Y el mito 5 dice, una nueva constitución mejorará la calidad de vida de la gente. Y ellos ponen, falso. La calidad de vida de las personas depende de muchos otros factores. Una constitución solo aporta una parte de ellos. Ninguna constitución puede asegurar por sí misma cambiarle la vida a las personas. Y ahí se los dejo. ¿Qué les parecen estos cuatro, el mito 4 y el mito 5? Vale, me tienes que mandar ese mensaje porque la manera que ¿Te está lo escrito mando? es exquisita. Sí, porfa, que a mí también me llamó, ¿cachai? Que al principio como que me enojé y iba a poner así como, oye, este grupo es para la salud, pero que nada que ver. Y después dije, oye, está tan divertido que lo voy a aprovechar de usar con Fernando y Daniel hoy día. Porque yo diría, es verdad, la nueva constitución solo aporta una parte, harto importante, del bienestar de las personas. Ya, ¿cómo lo dice el mensaje? Basta. Claro, hay otras razones, sí, también es importante para que yo esté feliz, que yo sea, que mi esposa me ame, también es importante que... Hay muchas otras cosas, por cierto, la felicidad no depende de la Constitución, pero el propio mensaje dice, como dice la Constitución, solo aporta algunas. Espérame, sí, que se lo voy a mandar para que lo puedan mostrar ya, la voy a mandar para que lo podamos mostrar porque nos están pidiendo eso, ya. La otra cosa es divertida. El cuarto es bien divertido, porque el cuarto parte diciendo la Constitución hará posible la gratuidad, etcétera, ¿no? Claro. Y eso está bien dicho. La Constitución hará posible. Que algo sea hecho posible no quiere decir que la Constitución lo haga inmediatamente. La Constitución hará posible que la política decida que va a haber derechos sociales de verdad. Que es lo que sabemos que no puede hacer la política actual. Entonces, exacto. Pero después dice, cuando refuta el mito, dice, no es verdad que la Constitución garantizará definitivamente. No garantizará definitivamente, que use la misma palabra del mito, hará posible. La Constitución es una condición necesaria para la solución de estos problemas. No es una condición suficiente. No es que en virtud de la Constitución inmediatamente todos los problemas se van a solucionar. Pero ya sabemos, y lo sabemos por experiencia, no por teorías, sabemos que sin cambio constitucional, con esta misma política, esos problemas se van a seguir arrastrando como se han arrastrado por años o incluso a veces décadas. Exacto. Ese es el tema. Yo creo que hay una cuestión de si se puede o no se puede avanzar como país con esta constitución. Porque yo siempre digo en las charlas que tan importante como lo que vamos a construir en la nueva constitución es terminar con esta, que nos impide al día de hoy dictar las leyes necesarias para que haya un solo sistema de salud, por ejemplo, porque en esta Constitución se garantiza un sistema de salud privado que, y yo siempre muestro este papelito, ¿cierto? Perdonen que sea tan... ya salió Danielito con sus papelitos, bueno, yo muestro este papelito que dice... la tercera, domingo 13 de septiembre, el presidente Sebastián Piñera, ¿cierto?, que nos dice cuáles son las cosas que tienen que estar esencialmente en la Constitución. Pues sí, pues él nos dijo que tenía que ir. Y en el número dice salud, el Estado debe garantizar el libre acceso a las prestaciones de salud, cada persona debe tener derecho a elegir un sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. O sea, insiste Piñera, él nos dijo, ¿qué fecha? El 13 de septiembre, el domingo la tercera, en las condiciones esenciales, que tiene que seguir el sistema privado de salud en la nueva Constitución. Entonces, cuando uno ya ve eso, dice, ¿sabéis qué? Deja, anda. O sea, todos estamos de acuerdo que el sistema de salud tiene que ser un plan de salud común para todos y que si tú quieres irte a la clínica Las Condes porque quieres mejor hotelería, te pagará un seguro extra, lo harás tú. Pero entonces, el presidente actual no le interesa eso. Porque lo acaba de decir, lo dijo. Entonces, cuando tú dices, bueno, con lo que tenemos hoy día, no se puede acceder a un sistema de salud universal. No se puede. Con lo que tenemos hoy día no se puede terminar con la AFP, porque el primer inciso o el segundo inciso del artículo 19, número 19, es
se necesita una ley de quórum calificado para tocar el sistema de pensiones, ¿cierto? Cuando en enero de este año 24 senadores de oposición dijeron ya, terminemos con esto del agua privada, hagamos que el agua sea un bien nacional de público, hagamos que el agua sea, lo primero sea el uso doméstico, etcétera, hagamos una proporcional, no sé, una escala, uso doméstico, no sé, agrícola, después vendrá industrial y después minero y bla, bla, bla. 12 personas le dijeron que no y eran los senadores de gobierno. Entonces, no se puede avanzar con esta constitución, no se puede avanzar. Ahí está Entonces, la gráfica, la estoy mostrando por si acá, para que le echen una Lo mirada. que dice Fernando tiene toda la razón. Hará posible la nueva constitución que hagamos esos cambios. Claro. Nos cambia todo. Y lo otro es, lo que molesta también en el título 4, porque no tenemos los recursos. Claro que no tenemos los recursos. Es que eso, respondamos a eso, por favor. Es que en Europa esos recursos salen de los más ricos. Claro. Esos recursos en Europa salen de los con un impuesto global complementario, o sea, un impuesto a las personas más alto. Que acá no, porque acá el impuesto más alto, que lo quieren aumentar. Vean el proyecto de ley presentado hace una semana por la derecha, aumentar el IVA. El IVA el que hace, yo siempre lo explico así, bien fácil. Sale Luxich de su casa a comprar el pan. Y compra el pan en la esquina de su casa Luxich y paga un IVA. Sale la señora Juanita en la población a comprar el pan y paga el mismo IVA por el pan. ¿Es justo que Luxich pague el mismo impuesto que la señora Juanita cuando compran ambos a salir a comprar el pan? No, porque Luxich tiene mucha más plata, debería pagar más. O sea, pero el IVA es así, claro, para todos igual. Entonces lo que tenemos que hacer es que Luxich pague más impuestos de su ingreso, de su global complementario, impuesto a las personas. Y eso es lo que uno explica también. Entonces, pero la derecha está pretendiendo, y vean el proyecto de ley que están hablando, de subir el impuesto más regresivo que hay que el IVA. Si yo empiezo a profundizar y digo, no, es que incluso es peor. Porque de la cantidad de impuestos, o sea, de la cantidad de ingresos, la proporción del IVA del pobre es mucho más que ¿me entiendes? A mí, ¿sabes por qué me pareció interesante esta gráfica? Justamente por lo que tú estás tratando de explicar, Daniel, un poco. Porque estos argumentos... Tratando, o sea, no lo logré. No, sí, lo explicaste bien, pero en el sentido como profundo de esto. Estos argumentos que están usando estas personas de derecha, ¿no es cierto?, que llaman a votar rechazo y convención mixta, son más o menos los mismos argumentos que usan del otro extremo. Aquellos que son tan anarcos que dicen que hay que no ir a votar o anular, que yo lo he escuchado mucho, ¿no es cierto?, los trotskistas, en general, como que ese sector de la sociedad, también dicen que no hay que ir a votar y por razones similares. Y eso me da mucha curiosidad, que al final, como los extremos siempre se terminan uniendo. ¿Cachai? Que sus razones son iguales. O sea, no porque esto es un engaño de la clase política, porque en la Constitución lo único que quieren es como que decirnos esto, pero no nos va a solucionar la vida. Si sabemos que no nos va a solucionar la vida, pues efectivamente, o sea, finalmente nada te va a solucionar la vida completa, pero sí... Y yo lo que dice Fernando, hará posible que después podamos... Lo dicen ellos. Exacto, lo dicen ellos. Exacto, lo dicen ellos, y eso es lo más loco. Y lo que yo siempre pienso... Déjenme decir una cosa... Es que yo repito todos los días. Dale. ¿Qué cosa? No, es que siempre, dale. Siempre pienso en algo, pienso como en el fondo, ¿qué te da? Yo que me he quedado así de un día para otro sin trabajo, de pasar de ser de una persona más afortunada del país a una de las personas menos afortunadas del país, de un día para otro, y que le debe pasar a muchas personas cuando se quedan sin trabajo. Tú acá te quedas sin trabajo y sientes que tu vida se acabó. Tú no tienes nada de parte del Estado, nada. O sea, más encima ahora en pandemia nos quitaron hasta los pocos ahorros que tenía en el seguro de cesantía, ¿no es cierto? Entonces, no tienes nada, no tienes una casa que te puedan dar, no tienes salud gratis, no tienes educación de calidad, tu hijo no puede ir a la universidad, todas esas cosas las que uno se enfrenta cuando te quedas sin trabajo. En Chile como que terminas de valer como persona porque te quedaste sin trabajo. Y eso, finalmente... Mira, déjame decirte un par de cosas. Tiene tanto que ver con el tipo de Estado que tenemos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Quiero decir, a mí me gustaría decir dos cosas. Una, es que, lo que tú dices, el problema del modelo chileno es que precisamente niega esas esferas, o sea, esos espacios de integración social, que están articulados con un criterio de ciudadanía. Y eso es lo que se llama derechos sociales. Porque, por ejemplo, todos sabemos que las sociedades de mercado tienden a producir desigualdad. Y eso, dentro de cierto contexto, no es un problema.
¿Cuál es ese contexto? ¿Por qué dentro de cierto contexto? Tiene que haber un espacio donde esa desigualdad no se manifiesta, ¿no? Y eso es lo que tradicionalmente se llama derechos sociales. Entonces, una manera sensata de entender una sociedad de mercado es decir, mire, en el mercado uno le va a ir bien y otro le va a ir mal. Y eso quiere decir que la vida de uno va a ser mejor que la vida de otros. Pero hay ciertas dimensiones de la vida que no van a ser afectadas por el hecho de que usted tenga éxito o no tenga éxito en el mercado. La educación de sus hijos no va a depender de si usted tiene éxito o no tiene éxito en el mercado. Así que de eso no se preocupe. La salud a la cual usted va a acceder no va a depender. Está bien, el auto que va a tener sí va a depender. Las vacaciones que se va a tomar sí va a depender. Claro. Entonces, a mí me llama la atención. Yo creo que un modelo de mercado, o sea, una sociedad neoliberal como la chilena, en que todo es mercado, en que la educación es mercado, en que la salud es mercado, es una sociedad inhumana. Precisamente porque no ve la necesidad de compensar la tendencia desintegradora del mercado hacia la separación, hacia la desigualdad, con esferas de integración, que son esferas que todos los países civilizados han ido construyendo. Pero en Chile no. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene una sociedad fundada en un principio desintegrador y no tiene espacios o esferas de integración? Bueno, pasa lo que pasa en Chile, que el sistema escolar es un sistema segregado y desigual, que la salud pública, o sea, que las pensiones son para los trabajadores, pobreza y dependencia. O sea, no hay nada raro, nada oculto, todo es obvio, todo es lo que tenía que pasar. Eso es lo primero que a mí me gustaría decir. Pero me gustaría también decir otra cosa acerca de toda esta campaña del rechazo. Que a mí lo que más me llama la atención es lo que ellos no dicen. Primero, ellos no dicen, por ejemplo, que no defienden lo que ellos mismos alegaron. Ellos alegaron que el proyecto de reforma que retiraba el 10% era inconstitucional. Lo dijeron ellos, no lo dije yo, lo dijeron ellos. Y entonces, en vez de ahora decir, sí, porque la Constitución protege a la AFP, porque las AFP son necesarias para proteger la propiedad de los trabajadores y bla, 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 en vez de decir eso, se dan vuelta y tratan de decir lo contrario, ¿no? Lo contrario a lo que siempre han dicho. Por lo tanto, yo creo que nadie les va a creer, porque dicen lo contrario a lo que siempre han dicho. ¿Y por qué dicen lo contrario a lo que siempre han dicho? ¿Por qué no se dan cuenta ellos de esto? Que si nosotros decimos lo contrario a lo que siempre hemos dicho, nadie nos va a creer, porque la verdad es que no hay que ser un especialista en publicidad para darse cuenta. Porque yo creo que se dieron cuenta, pero ellos sacaron el cálculo de que si decimos lo que siempre hemos dicho, va a ser peor, lo cual muestra una cosa brutal, y es que nadie puede hoy día defender la Constitución. Eso es. Es decir, uno escucha la franja del rechazo. Exacto. Eso es que uno escucha la franja del rechazo y uno escucha que hay que rechazar por la violencia, hay que rechazar por la incertidumbre, hay que rechazar por el costo, esa es la razón más tonta de todas, la que le gusta a la Marcela Cubillo, hay que rechazar para reformar. Lo que uno no escucha, hay que rechazar porque la Constitución que tenemos es buena para Chile. Y entonces yo creo que tenemos que detenernos a pensar, a reflexionar sobre la enormidad que significa que esta Constitución, que ha estado con nosotros por 30 años, que hasta el 17 de octubre muchos la llamaban la Constitución que había sido construida durante la transición mediante grandes acuerdos, en ejercicios de amistad cívica y bla, bla, bla. Cuando llega el momento de los que hubo, nadie sale en su defensa. Ni siquiera Pablo Longueira. Claro. Sale en su defensa. Nadie la defiende. Increíble. Porque, o sea, es una constitución, y esto lo digo literal, no metafóricamente, es una constitución literalmente indefendible. Eso, lo que yo creo que eso quiere decir, es que ya no existe la Constitución, ya la Constitución fue despachada por el pueblo, se la cargó el 18 de octubre, y lo que necesitamos es una nueva. Exacto. Javier Couso decía la Constitución del 80 divide a los chilenos, pero que no lo dijo él, sino que lo dijo Andrés Alamán. Ahora se dio otra voltereta más porque Andrés Alamán como que vive haciéndose voltereta. Cuando lo sacaban del sistema estaba en el desierto, pero cuando ya lo metieron se casó con la Cubillo, ahora parte del sistema, entonces ahora él va para el otro lado. O sea, voltereta de Alamán. Y en ese... Sí, es verdad. Está deconstruido, Andrés. Sí, pues está... Sí, para el otro lado. Al otro lado se volvió a construir. Él dijo, divide a los chilenos. Entonces no podemos tener una constitución que divide a los chilenos y no los une. Y eso es una cuestión que se puede hacer entre todos. Esa es la gran mensaje. Me encantó lo que hicimos hoy día. Creo que fue muy didáctico y de verdad va a quedar ahí como material para muchas personas que quieran tener razones para justamente desmitificar todas estas cosas que se andan diciendo de aquí al domingo. Oye, en YouTube, cortito, Chris Concept dice, panel, cuando necesiten les envío mi plan, pero por privado.
Ya pues, Cris, lo vamos a hacer. Andrés Contreras dice, vamos sumando cosas que tenemos que cambiar. La lista es larga. Desde este domingo comenzamos el cambio. Patricio Canales, Atria es un maestro. Denis Ormeño, aprueba más CC, Congreso unicameral y sin Tribunal Constitucional. Facebook, Mirza Andrea Salvo dice, este programa hay que verlo de nuevo, ve lo que yo estaba diciendo, y compartirlo para que se informe. El que aún está confuso de votar. Felicitaciones, la voz de los que sobran. Paloma Pérez, instructora de yoga, dice, ay, la sensatez. Claro, en la mayoría de los argumentos del es que no cambian las cosas de inmediato, claro, si no la han cambiado en 40 años, ¿cómo no cambiarla en 2? Dios mío. En Twitter dice, esos son los anarcos de cartón, del Ron Silver. Los anarcos no creemos en la democracia en medida de lo posible. ¿Del qué? ¿Del Ron Silver? Del Ron Silver, es que es como un ron malo. No creemos en la acción ciudadana en la calle y también sentándonos a conversar con el otro y de igual a igual construimos sociedad. Muy bien, Liga de la Serpiente, concuerdo contigo. Pinzajo dice que suban el IVA cuando ya son 19% sería el colmo, porque siempre lo paga el consumidor final. Y tal como dicen, quienes tienen mayores ingresos pagarán el mismo porcentaje y eso es totalmente injusto. Y para terminar, yo Regresivo. les